¿Has oído hablar de la hechicera Pachita? Un tema brutal, incluso con más pruebas que Jesús. Pachita, la chamana que realizaba trasplantes de órganos, y de forma milagrosa. Concebía milagros a todo el mundo con su poder, gratis, sin pedir nada a cambio. Algunos decían que era igual que a Jesús de Nazaret, un alma ascendida, mandada a este plano para ayudar a la humanidad. Esta es la historia de la chamana más poderosa de México. Pachita aseguraba que era poseída por un espíritu, el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, el último gobernante de Tenochtitlán, lo que le permitía hacer milagros, debido a su fuerte carga cultural indígena que se alejaba del excesivo racionalismo occidental. México es destino atractivo para aquellos que gustan explorar las sendas exotéricas y del misticismo. A lo largo de su historia, en nuestro país han aparecido personajes que rayan en lo paranormal. Sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita, una chamana que fue objeto del estudio del científico Jacobo Grinberg y cuya vida estuvo sumergida en el misterio. De acuerdo con Grinberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1990 en Parral, Chihuahua, abandonada por sus padres. Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas de la revolución, del revolucionario Francisco Villa, donde luchó sumida en la pobreza. Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos. Sin una mirada moralista, Grinberg apunta a que todas estas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues se había enfrentado con la realidad cruda, destrucción y caos, caer demasiado bajo, ver barbaridades y trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, en algún momento, en lugar de caer bajo la mirada de las 1000 yardas y o caer en la locura, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, desfasarse en el tiempo y espacio, lo que la convertiría en Pachita, la cirujana mística. La fama de Pachita se extendió en la década de los 70, cuando en su consultorio, Casa de las Brujas de la colonia Roma, asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí Pachita realizaba cirugías milagrosas, que consistían en abrir al paciente, sin anestesia, sin dudar, con testigos, sin dolor del paciente, con un cuchillo viejo, abrir, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo, materializado a través del espacio-tiempo. Básicamente aparecer órganos de la nada. Santa María María, por favor. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico, como una especie de cirugía avanzada con tecnología biocelular. Esto ya lo habíamos escuchado antes, en pacientes abducidos que relatan ese procedimiento mismo por seres grises extraterrestres. Pero ese es tema para otro video. Regresamos. Durante las operaciones que realizaba ella, era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejido celular. El manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosal, imposible aún para la época 2024. ¿Eh? Que viajó al sol. Sí, pues allá soy. No me niego, pa. Allá estoy. ¿Y cómo vio el sol? ¿Qué es lo que vio? Nada, es como aquí. ¿No lo quemó? ¿No sintió el calor? Sí. Vamos, para que me ayude. Sí, te llevo para... Pero puro duendes vas a ver. ¿Cómo duendes, doña Petra? Allá hay muchos duendes. Seres pequeños, como hombrecitos. De todo. Todo eso he andado. Otro lobo también.
otro mundo, pues. Son varios. En el libro escrito por Jacob Grimberg, Pachita, podemos leer lo siguiente. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, el Tlatoani había sido el último poseedor de la facultad de obrar portentos, de ello que requería de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. Ella se introducía en un trance, transformando su personalidad y efectuando las operaciones. Era el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde el mismo Cuauhtémoc saludó y nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje pacífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor. Todo esto relatado por el mismo Grimberg en su libro Pachita. Cabe resaltar que Jacob Grimberg fue testigo principal. El fenómeno de Pachita trajo investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y al ex jesuita Salvador Freixedo, quien se especializaba en estudios de lo paranormal. De ambos personajes existen testimonios, sin embargo, Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, Jodorowsky relata: yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre, cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Si aquello fue un engaño, la ilusión era perfecta. Por su parte, Freixedo mencionó sobre su encuentro con Pachita. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Aunque fueron varios los investigadores y curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacob Grimberg fue el que buscó con mayor frenesí una respuesta a los milagros. Echó mano de su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa en este campo. Sin obsesiones conceptuales, Grimberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. Que una persona con un gran desarrollo debería poseer un campo neuronal de alta sintergia, esto es muy coherente, muy equilibrado, pero funcionando en alta frecuencia, y que esto le permitiría interactuar con un nivel más básico que un campo neuronal de menor sintergia. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Pero Pachita de alguna manera pudo saberlo. Sobre los portentos de los chamanes, Jacob Grimberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Grimberg, estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la láctice, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja, de absoluta coherencia y total simetría, al tener acceso directo al campo de información.
a través de un complejo trabajo neurológico. Los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible, al igual que los hechiceros, que es lo mismo. Y esto, amigos, va mucho más allá del satanismo o demonios para los religiosos. Las religiones aquí quedan muy chicas ya. Hablamos de algo totalmente estudiado, con más pruebas, algo que abarca hasta la física moderna. La brujería es un arte aprendible. Bien, Pachita poseía un control único de su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la lactice. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes y nuestros pensamientos. Asimismo, Greenberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia plena sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la lactice. Básicamente todos somos dioses. Yo que sé de hechicería, sabemos que todos venimos aquí para recordar y trascender como Pachita. Todos tenemos la capacidad de ser dioses, nuestros propios dioses. La Biblia es una vil mentira. Pónganse a pensar si Adán y Eva eran creaciones únicas, ¿por qué tenían ombligo? Le va a explotar mi mente. Volviendo, de esta misma forma, Greenberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero, alias Pachita, para leer los pensamientos de las otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Pese a su propio convencimiento, se mantenía escéptico sobre la relación entre Pachita y el espíritu de él, Tlatuani Cuauhtémoc, ya que pensaba que si existía una unidad de la existencia, los seres humanos debían disolverse tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad, como lo es la personalidad. Sin embargo, tras la muerte de Pachita, Greenberg se instruyó en el pensamiento islámico sufí, descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser. Greenberg aclara en su libro: conocí a Pachita cuando debía conocerla. Con ella aprendí que la individualidad se conserva aún de la muerte corporal, que la sensación de ser un yo mismo, independiente y completo, es sana y debe expandirse hasta acceder al todo, que la unidad no se alcanza destruyendo al ego, sino transformándolo después de aceptarlo. Su regalo más grande fue el entender que se es siempre y que por lo tanto es necesario respetar la vivencia de la existencia y no invalidarla. Repito, todo esto lo dijo el mismo científico judío mexicano en la introducción de su libro Pachita. Jacobo Greenberg era un buscador de la verdad, y su vida cambió después de conocer a Pachita. Todo esto es totalmente real y documentado. Sucedió en realidad, no es ningún mito, ninguna leyenda. Hay fotografías y libros de todos los testigos que estuvieron ahí al mismo tiempo con Pachita. Hay fotografías de Pachita, videos y mucha información. Si quieres investigar por tu cuenta, dejaré todos los libros de los involucrados abajo en la descripción, para que se armen en conocimiento. Los portentos de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros. Pachita y el científico Jacob Greenberg se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría, pues su éxito alcanzó tales voces que podría ser peligroso por ciertas corporaciones y personas. Ya sabes de lo que te estoy hablando. Lamentablemente, Bárbara Guerrero, alias Pachita, falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Aunque el cuerpo de Bárbara Guerrero había sido ingresado a la morgue 2 días antes de la noticia, aún no se giraba su certificado de defunción. La razón era tan extraña y muy sonada. Así en la plancha de un hospital de la Ciudad de México, el cuerpo seguía caliente, con más de 2 días de muerta. La mujer conocida como Pachita seguía demostrando los increíbles poderes que había presumido en vida, esos que la convirtieron en la hechicera más famosa de todo México. Ahora bien, Jacob Greenberg, al saber de la pérdida de Pachita, gran amiga instructora, siguió a fondo con sus investigaciones para expandir la conciencia. Pero a diferencia de Pachita o de algún otro investigador privado, Greenberg era abierto y público.
Todo su conocimiento lo publicó y trataba de enseñar. Y todos sabemos qué pasa cuando los de arriba se enteran que quieres ayudar a la humanidad. Efectivamente, 2 de diciembre del 94, la fiesta de celebración por el cumpleaños número 48 del Dr. Jacobo Grinberg terminó en desconcierto. Toda la familia se había reunido para la ocasión, pero el especialista en psicofisiología simplemente no se presentó. Esto no les extrañó en un inicio. Debido a su trabajo y su personalidad, Jacobo solía no atender el teléfono y no avisar si salía de viaje o estaba involucrado en una investigación que requería de su tiempo. Con el pasar de los días, 1, 2, 3, la ausencia de Grinberg comenzó a notarse en otros ámbitos, incluyendo el que más le importaba, el académico. Entonces era oficial. Jacobo Grinberg había desaparecido. Desde entonces y hasta el día de hoy, 2024, el paradero del doctor es un misterio. También lo son las posibles razones por las que alguien o algo se encargaría de llevárselo para siempre. Esto es increíble, no es la primera ni la última vez que va a pasar. Había dado con algo que nadie debía descubrir, sabía demasiado, en efecto estaba a punto de dar con algo extraordinario. Pero como era para el público, tuvieron que intervenir. Ya sabes quién. Esto no solo le ha pasado a él, como dije, sino a muchos otros. ¿Tú qué opinas? Las evidencias son muy claras.